Entonces, para finalizar nuestro congreso, pues por lo menos las actividades académicas, les tenemos nuevamente un hot topic, pues que fue como el anglicismo que encontramos para describir esta actividad, que no es más que un panel de expertos. ¿Y qué expertos los que tenemos el día de hoy? Vamos entonces a desarrollar un caso. Los invito por favor a que escaneen este código QR, que es el código con el que funcionaremos durante la sesión para las preguntas interactivas. Tuvimos una falla con el primer QR, entonces para que por favor tengan este. Nuevamente les explico la dinámica del evento. Por favor, los invito a que se sienten. Ya vamos a hacer una presentación mucho más profunda de nuestros expertos. Se va a desarrollar un caso clínico y alrededor de ese caso clínico se van a plantear unas preguntas que vamos a ir respondiendo, y pues la idea no es hacer como tal una revisión estándar o a lo que estamos acostumbrados, sino a que nos resuelvan más preguntas alrededor de este caso clínico que les traemos el día de hoy. Entonces, le paso por favor la palabra a mi compañera Andrea y al doctor Muriel para que hagamos la presentación de nuestros panelistas. Bueno, ya para cerrar con broche de oro nuestro congreso, tengo el gusto de presentarles a estos tres excelentes profesionales, investigadores, que además han sido nuestras guías en este proceso de formación. El doctor Juan Diego Vélez, médico internista y subespecialista en enfermedades infecciosas. El doctor Fabián Ahumada, él es internista, es hemato-oncólogo y además es especialista en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Y finalmente el doctor Carlos Cañas, médico internista, reumatólogo. Para mí es un honor acompañarlos en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a iniciar con el caso clínico. Entonces, pues ya conocimos a nuestros panelistas. Entonces, para empezar, tenemos una paciente femenina de 18 años, procedente de Pradera Valle. Ingresó a nuestra institución el 18 de junio del 2022. Motivo de consulta, me remitieron por fiebre. El cuadro clínico llevaba ya 15 días de alzas térmicas no cuantificadas, de predominio diurno, asociado también a un rash pruriginoso, generalizado, mal definido. Posteriormente se acompañó de mialgias, artralgias, que inclusive la limitaban para ponerse de pie. Después empezó a experimentar disnea de moderados esfuerzos. De manera extrainstitucional, y esta es la primera atención que tiene nuestra paciente, solicitan exámenes y encuentran que tiene una leucocitosis con unas troponinas que estaban muy elevadas y llamativamente tenía un eco-TT que reportaba una probable CIB pequeña. Iniciaron antibiótico empírico con ceftriaxona más vancomicina y remitieron a nuestra institución para continuar estudios. En ese momento, la paciente ya llevaba 2 semanas hospitalizada. En el momento del ingreso, la paciente refiere sentirse en mejores condiciones generales, ya no tenía dolor torácico o dificultad respiratoria. Para aclararles, la paciente hasta ese momento llevaba 1 mes de su cuadro. Como antecedentes, reportaba una valvulopatía no clara desde la infancia, que consideramos era la CIB que se había reportado. No tenía ningún otro antecedente, por lo menos convencional, quirúrgico, alérgico, de hospitalizaciones, farmacológico, tóxico o familiar relevante. Estos son los paraclínicos iniciales, por si quieren tomarle una foto para ir viendo el caso más adelante. Inicialmente tenía una leucocitosis muy leve, a expensas de neutrófilos, con una anemia leve de volúmenes normales en 11,2. Las plaquetas estaban en rangos, su función renal estaba normal, tenía una elevación de las transaminasas 3 a 4 veces nuestro límite superior normal, con una elevación de la GGT y una marcada elevación de la LDH. Los electrolitos normales y la PCR marcadamente elevada. Para nuestro laboratorio el límite normal es menor de 0.5. Y el uroanálisis no mostraba ninguna alteración relevante. Esta es la radiografía de tórax, que no tenía ninguna consolidación, no tenía derrames, la silueta cardíaca estaba normoconfigurada y no se veían masas adicionales ni hallazgos que realmente nos llamaran la atención. Entonces, la primera pregunta interactiva que les traemos el día de hoy, les recuerdo el primer QR al cual se metieron.
Entonces, en un síndrome febril prolongado, ¿cuál es la etiología más común? Les vamos a dar un tiempito. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos la opción infecciosa, inflamatoria, neoplásica u otra. Muy interesante cómo se va moviendo. Muy bien, nos quedan 15 segundos. Si sabe, vote, si no. Bueno, parece que va ganando la inflamatoria. Y vamos a cerrar ya la votación. Pues resulta que la respuesta correcta es la infecciosa. En la literatura se sigue reportando que casi el 50% de los casos de la etiología febril de un cuadro de fiebre prolongada sigue siendo la etiología infecciosa. Y por eso es que nuestra primera pregunta va dirigida a nuestro querido infectólogo, el doctor Vélez. Queremos preguntarle, doc, ¿realmente estamos frente a un cuadro de fiebre de origen desconocido? Bueno, bienvenidos. Es para mí un gusto pues estar aquí con ustedes y discutir este tema que es fascinante, que es muy complejo y que ha venido cambiando radicalmente en el tiempo. Ahora, sobre esto, pues ustedes saben que digamos, hay muchos criterios, pero para mí sigue siendo el criterio más importante, más valioso, el que no único que le creo, el criterio de Petersdorf del año 61, que tenga más de 3 semanas de fiebre. Yo creo que el tiempo es muy importante, a pesar de que uno puede decir que periodos de tiempo más cortos y evaluaciones extensas y han hecho pues, cualquier cantidad de adaptación de ese tipo de cosas, es fundamental, el tiempo sigue siendo muy claro. Ahora, yo creo que esta paciente muy probablemente sí cumple pues, la situación de una fiebre de origen desconocido, pero también digamos que yo disiento con lo que acaban de concluir ustedes en ese poll, en esa cosa, porque hoy por hoy, digamos, la fiebre de origen desconocido, digamos, hay un capítulo muy grande y es cuántos se quedan desconocidos al cabo de esa evaluación o de ese tiempo. Y resulta que en el tiempo, inicialmente se consideraba que más o menos el 30% de los casos infecciosos, el 30% reumatológico, el 30% neoplásico y un 10% desconocido. ¿Qué ha pasado hoy? Hoy ha pasado que tenemos más capacidades diagnósticas desde el punto de vista de las infecciones y muchas más capacidades diagnósticas desde el punto de vista de las neoplasias. Entonces, hoy las causas de fiebre de origen desconocido son más o menos un 20% infecciosas, probablemente un 15% neoplásicas y probablemente las desconocidas se han aumentado hasta el 50%, del 40 al 50%. Y las reumatológicas se han incrementado del 30 al 35%. Entonces, hoy por hoy, la causa, depende cómo lo interprete, la causa de fiebre de origen desconocido, que se llega a un diagnóstico en ese periodo de tiempo más común, es reumatológica, pero la causa más común de fiebre de origen desconocido es desconocido. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a un paciente, me llaman a ver un paciente aquí, yo ya sé que ese paciente para llegar aquí estuvo en otros sitios, lo vieron otras personas, y que las personas que inicialmente lo vieron aquí y le hicieron los exámenes son personas muy competentes. Entonces yo no estoy viendo un paciente, pues digamos, es decir, cuando lo estoy viendo ha pasado por un filtro muy grande. Entonces eso hay que tenerlo muy en la cabeza. Los que lo han visto no son personas, son bien formados, tienen una serie de exámenes, es decir, ya ha pasado un filtro grande. Entonces ya estamos frente a una situación diferente. Entonces esta condición ha disminuido su incidencia, o sea, son más raros ver estos pacientes hoy, pero cuando los vemos, por ahí un 50% no sabemos qué tiene, finalmente, después de esa evaluación. Ahora, ¿qué es la parte buena?
que ese 50% aproximadamente, 40-50%, que no, en esa evaluación, en ese periodo de tiempo, no llegamos a un diagnóstico puntual, generalmente su enfermedad es benigna, no se van a morir y finalmente su diagnóstico seguramente se va a establecer en el tiempo. Pero eso quiere decir que de ese 50% probablemente no hay una infección que no nos dimos cuenta, no hay una neoplasia que no nos dimos cuenta y probablemente en el tiempo el diagnóstico va a ser de otra condición, no mortal, benigna, que va a expresarse. Y otra frase que es muy importante recordar frente al síndrome febril prolongado es que la causa más frecuente de un síndrome febril prolongado es una enfermedad común con manifestaciones poco comunes o inusuales. Entonces, esa condición dice, no es que en esa enfermedad ocurre esto. No, pero si ese señor llegó a esta condición, probablemente esa enfermedad común no se esté manifestando como se esperaría en la mayoría de las personas. Entonces, esas dos cosas hay que tenerlas, yo creo que siempre en mente. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta es para los tres participantes. ¿Qué otros datos desde su especialidad considerarían importantes tener en esta paciente para el enfoque inicial del caso? Empezamos, si queremos, con el doctor Ahumada. Bueno, muy buenos días. También muchas gracias por la invitación. Estar aquí con estos dos doctores es para mí un placer, la verdad. ¿Qué otros datos considera importantes en el enfoque de este caso? Pues así como lo explicó el doctor, desde la descripción de Robert Petersud de fiebre de origen desconocido, que es del 61, han querido modificar los datos acerca de esa definición y pues esa definición que a algunos, o personalmente a mí me parecía un poquito larga, 3 semanas de fiebre en un paciente, tenía una explicación bastante bonita y era el hecho de que la mayoría de infecciones virales o inclusive fúngicas para esa época se autorresolvían en ese tiempo. Entonces, si el paciente persistía con eso, ya podía tener algo más grave, según lo que decía la descripción original. Luego se han modificado y a raíz de la pandemia del HIV se modificaron y se añadieron otros tipos de definiciones, como es la clásica, la asociada a HIV, la de pacientes inmunocomprometidos no HIV y la nosocomial. Y se han intentado nuevas definiciones que abarcan qué tipo de examen se podrían solicitar. Es importante para mí tener en cuenta que esta paciente, si yo sumo, tenía más o menos 3 a 5 semanas de fiebre, entonces ya abarcaría ese tipo de diagnóstico. Me parece importante tener en cuenta en esta paciente los datos del antecedente importante de la CIB para descartar que el paciente esté cursando con endocarditis. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que las recomendaciones actuales también dicen que estos pacientes deberían ser evaluados con tomografías, con ferritina y con estudios para tuberculosis latente. Entonces, hay que añadir esos datos a los estudios que se habían realizado previamente a este tipo de paciente. Y adicionalmente, tener en cuenta en esta paciente la presencia de artralgias y rash que nos pueden indicar también la presencia de una enfermedad infecciosa o inflamatoria que podría orientarnos. Bueno, no, pues la primera aproximación que uno tiene a un paciente de estos es ir a verlo y hablar con él. Y ustedes de pronto conocen mis historias, yo tengo una manera particular de hacer la historia, a mí no me gusta la manera como la hace casi todo el mundo, que le empieza por preguntarle a usted qué siente, usted por qué vino, cómo es la cosa. No, yo empiezo, yo le digo, no, espere a ver, cuénteme, ¿usted quién es? ¿Usted qué trabaja? ¿Usted dónde vive? ¿Usted cuántos hijos tiene? ¿Qué otras enfermedades tiene usted? Yo empiezo del pasado al presente. Eso tiene 2 objetivos a mi modo de ver. El primero es las infecciones, como muchas enfermedades, pero especialmente las infecciones, tienen un curso, desde que un individuo adquiere el germen, digamos, prolifera, digamos, en preincubación, el individuo se enferma, o sea, tiene una secuencia en el tiempo. Entonces, analizar el paciente desde esa secuencia, aparte de lo que me va a decir después de que me duele aquí o tengo aquí, me permite situarme un poco en el tiempo y cuando el paciente me dice a mí, tengo este dolor o tengo este síntoma, yo en ese momento ya tengo un conocimiento de quién es esa persona, dónde se mueve, qué trabaja,
qué enfermedades tiene, qué medicamentos venía recibiendo, ¿sí? Cómo es su estado de vacunación. Yo ya tengo una serie de filtros para analizar la queja puntual del paciente. A mí me sirve más pensar así. Y la otra cosa que tiene esa manera de evaluar es que el paciente cuando llega con un síntoma o algo, está completamente su cabeza enfocada en ese síntoma y quiere que uno vaya al síntoma inmediatamente. Pero cuando yo empiezo a preguntarle cosas completamente, digamos, disparatadas, digámosle, cierto, no, dígame, usted tiene enfermedades del corazón, de los pulmones, de los riñones, usted tiene animales en su casa han hecho una construcción, usted, ¿dónde ha salido en los últimos 3 meses? ¿Qué vacunas tiene usted? ¿Usted qué medicamentos toma? Eso lo desconecta al paciente del problema actual. Entonces me hace ver otras cosas que de pronto el paciente podría no decir o obviar o pensar que no eras importante. Entonces esa desconexión en ese momento de la realidad de las circunstancias actuales da otra visión del asunto. Entonces a mí me sirve empezar de atrás y desconectar al individuo del síntoma para luego llegar al síntoma y luego decir, bueno, entonces ahora cuénteme, a ver, ¿usted por qué vino aquí? ¿Qué pasa con usted? Entonces ya sí empezamos a hablar de su problema actual, pero yo ya tengo un background de ese individuo globalmente y entonces todo lo que me dice en mi cabeza se está enfrentando frente a lo que conocí previamente de ese señor. Entonces eso me parece a mí muy clave. Yo creo que la historia clínica, el hablar con el paciente, el verlo, en observar cómo conversa, cómo se sienta, cómo respira, todo ese tipo de cosas así, digamos, ya le dan a uno un puntaje muy, muy grande. Eso es lo fundamental. Casi siempre el diagnóstico, casi siempre los diagnósticos difíciles, yo les digo, miren, ¿qué sucede con un diagnóstico difícil? Casi siempre llega el individuo conocedor del tema y le hace las 3 o 4 preguntas que ninguno de los otros había hecho, ¿sí? Entonces casi siempre la clave está en la conversación. Entonces yo creo que una buena historia clínica es fundamental y no confiarse en la otra que está escrita ahí, la que sacó el otro. No, vaya usted y sáquela de cero otra vez, porque ahí puede haber algo que no sea preciso, que no sea claro, en fin, hay que volver a sacarla de cero. Esa es mi opinión personal. Bueno, agradecerles esta invitación a hablar de un tema fascinante y como reumatólogo debo hablar de último porque las enfermedades de nosotros es de exclusión. Hay que excluir primero enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas y ahí entramos los reumatólogos a actuar. No sé si nos toca la parte más fácil o más difícil. No oculto la satisfacción cuando les devuelvo el paciente. El paciente que nunca examinaron y tenía un absceso perianal porque por pudor nunca decía lo que estaba sufriendo. Y algún día la enfermera le dice, ese señor está oliendo muy mal, no se deja bañar. Y cuando se examina era un absceso perianal. Entonces lo devuelvo. La situación es, yo estoy de acuerdo con Juan Diego, sentarse, ir con calma. Cuando uno le dicen vamos a ver un paciente con un síndrome febril prolongado, hay que calmarse, tener tiempo, ir muy relajado a escuchar al paciente, hacer una buena anamnesis, revisión por sistemas y el examen físico, revisar las axilas, revisar todos los componentes de la piel, todo lo que está sucediendo a nivel de la auscultación, hacer el fondo de ojo, todas esas cosas, para empezar a dilucidar qué tiene un paciente con un síndrome febril. Mire las enfermedades que son enfermedades que pueden ser, si no se diagnostican, pueden ser mortales. Hay que correr un poco y empezar a hacer un juicio muy, muy claro y tratar de hacer su diagnóstico. Ese paciente debe estar hospitalizado, es una carrera contra el tiempo. Tuberculosis, histoplasmosis, leucemia mieloide crónica, y las enfermedades de nosotros ni se diga, una enfermedad autoinflamatoria, una enfermedad autoinmune, una vasculitis, una enfermedad de Takayama, una arteritis de células gigantes, todas esas cosas si no se diagnostican y vamos a empezar nosotros nos toca aparte de decidir poner esteroides, inmunosuprimir y si nos equivocamos pues estamos en serios problemas. Hay que
como Juan Diego Vélez también, allá se le mete hasta en la mesa de noche a ver qué es lo que está tomando. Eso escarba por todas partes. El doctor House ahí nos deja alguna enseñanza en ese sentido. Examinar al paciente, escucharlo, buen criterio clínico, revisar los exámenes y mirar la pertinencia de lo que se sigue. Eso sería mi aporte en este caso. Muchas gracias, doctores. No sé cuál de los tres quisiera responder la siguiente pregunta que les tenemos, y es: en la batería de paraclínicos iniciales que mostramos presentando el caso en la parte inicial, ¿cuál consideran que nos faltaría? Ya el doctor Ahumada nos dijo algunos que él solicitaría. No sé ustedes, otros dos doctores, el doctor Cañas, el doctor Vélez, ¿qué otra cosa les faltaría en el abordaje de este paciente? No sé. Yo volvería sobre el problema del tiempo, y ahí tenemos un problema con los reumatólogos, o no con los reumatólogos, con la reumatología, en el sentido de que yo les digo, hay veces a los residentes, digo, vea, esa señora que le diagnosticaron la artritis reumatoidea, o esa señora que le diagnosticaron el lupus, se lo diagnosticaron la semana pasada, ¿cierto? Va a preguntarle a la señora, ¿hace cuánto está enferma? Entonces la señora dice, no, pues hace un año, y no sé qué, hace un año tenía lupus. No, como sí. Pues lo que pasa es que las enfermedades reumatológicas en su mayor parte son diagnosticadas por un conjunto de criterios. Si usted tiene esto, más esto, más esto, menos aquello. Y resulta que en las diferentes enfermedades un individuo puede tardarse un determinado tiempo en sumar los criterios. Pero antes de sumar los criterios, ese individuo sí tenía esa enfermedad. Lo que pasa es que no había llegado al punto del criterio. Entonces hace que eso, digamos, dificulte y que el tiempo sea fundamental. Entonces, hoy por hoy, nuevamente creo que desde el punto de vista de infectología y más en esta institución, tenemos, digamos, una serie de exámenes y cosas que hace que sea improbable que se nos escapen cosas. Ustedes recuerdan cosas como el tumor del internista. Hombre, eso ya no existe, hombre, eso no existe. Porque dentro de la evaluación de un paciente de estos, evidentemente rápidamente va a tener imágenes que van a detectar que el individuo tiene una masa aquí o un absceso hepático. Eso ya no hay que hacer esas elaboraciones, digamos, tan complejas para llegar a ese diagnóstico. Digamos que eso, ¡pum!, rápidamente, si tiene un absceso hepático se vio, si tiene un hipernefroma se vio, si tiene una leucemia, pues más o menos claramente se sabe. Hay exámenes muy puntuales en todos estos pacientes, que son los exámenes globales, los diferentes cultivos, pruebas, digamos, de PCR de una cosa y la otra. Tenemos imágenes del tórax y del abdomen, tenemos generalmente evaluaciones de médula ósea, de manera que en un periodo corto de tiempo, de 3-4 días, es posible que un individuo haya tenido una evaluación ya muy, digamos, extensa, que permite relativamente, razonablemente decir, es improbable una infección, es improbable una neoplasia, y quedamos frente al otro grupo que es más difícil. Entonces será este paciente. Y digamos que las otras enfermedades tenemos dos, que son los cocos, pues para mí, que el doctor Caña nos podrá mencionar mejor, que es en los jóvenes la enfermedad de Still y en los adultos o viejos la polimialgia reumática. Yo diría que esos son los dos gallos del asunto, depende de cuántos años tenga usted. Y los dos se prestan a gran dificultad porque no hay una prueba exacta que diga usted tiene eso. Es un conjunto de factores y de datos y de exclusiones que permiten llegar al diagnóstico. Entonces yo creo que esta paciente, pues como les digo, seguramente en los próximos 2-3 días ya va a tener un TAC de tórax, un TAC de abdomen, gammagrafías de una cosa y la otra, seguramente hoy un PET. Bueno, todas estas cosas se completan normalmente, rutinariamente en un paciente como este, una evaluación de médula ósea, ¿sí? Y dentro de estos hay exámenes folclóricos. Yo veo, por ejemplo, exámenes como que, ¿para qué le hacen hoy a un paciente un mielocultivo? Eso ya no sirve, pues, es decir, ha sido superado con creces, con todas las otras cosas, ¿cierto? Eso ya no se justifica hacerlo, pues, diría yo. Pero, pues, ¿cierto?, es parte de la cosa. Yo diría, pues, que todos estos pacientes son sometidos más o menos a las mismas pruebas. Estas imágenes,
pruebas gamagráficas y evidentemente pruebas, digamos, reumatológicas. Y dentro de esas tenemos los anticuerpos antinucleares, que son pruebas de amor y odio, ¿sí? Porque pues unos anticuerpos antinucleares solamente no dan el diagnóstico de nada, pero también pueden llegar a ser muy importantes. No sé, Carlos, ¿qué? Sí, ya tendríamos que revisar enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias. Autoinmunes tienen autoanticuerpos, hay que hacer la palabra es curiosa, batería. Pues uno más se orientaría a qué es lo que está buscando, porque autoanticuerpos hay todo un paquete gigantesco y podrían explicar un síndrome febril, pero uno empezaría de pronto con los ANAs, los ENAs, anti-DNA, mirar el complemento, revisar muy bien el examen de orina, revisar que no va por ahí una proteinuria, algo que no esté enredando la piel. Vuelve otra vez a la parte física, porque no podemos también enloquecernos con pruebas de… Hay cosas que pueden ser importantes, una sarcoidosis puede ocasionar un síndrome febril y yo no me puedo estancar esperando una enzima convertidora a angiotensina. Es todo el paquete de cosas, pero eso serían, y en condiciones autoinflamatorias como la enfermedad de Still, la enfermedad de Crohn, que puede estar oculta ahí y pasar desapercibido un BSET, obviamente habría que solicitar no sirve la misma sedimentación, no sirve la proteína C reactiva y obviamente no sirve la ferritina, que nos aproximaría bastante a una condición autoinflamatoria poligénica, porque otras condiciones son las que ven los pediatras. Una cosita es que pues esta paciente va a terminar en lo que terminan la mayoría de pacientes con fiebre de origen desconocido, y es en la realización de imágenes. Lo último que se ha avanzado en los últimos 25 años es la secuenciación metagenómica, que es para o descartar gérmenes. Pero más allá de todo eso, cuando uno hace revisiones acerca de la fiebre de origen desconocido, es que todos estos pacientes que llegan a las imágenes, a las pruebas serológicas, a los cultivos, a los exámenes histopatológicos de órgano afectado o de médula ósea, cuando todos esos pacientes llegan hasta ese punto, en un contexto de fiebre de origen desconocido, la mayoría de pacientes no va a requerir más exámenes. Usualmente lo que requieren es hacer lo que se llama la reevaluación, partir de nuevo desde la historia clínica, desde el inicio de los síntomas, y con los exámenes que ya se tienen, muy probablemente ahí se encuentre el diagnóstico, bien sea inflamatorio, infeccioso o neoplásico. Bueno, continuando con el caso, entonces, ante la posibilidad de que estuviéramos frente a una etiología infecciosa tipo endocarditis, el próximo examen que se le hizo a la paciente fue un ecocardiograma transesofágico. Este ecocardiograma mostró una fracción de eyección en rangos de normalidad, sin alteraciones en la contractilidad global o segmentaria, unas cavidades que estaban en rangos de normalidad, sus válvulas estaban normales y no habían vegetaciones. Lo único que sí se reportaba era una comunicación interventricular perimembranosa con flujo de izquierda a derecha. Pero llamaba mucho la atención que, si bien tenía un ecocardiograma muy normal, la troponina estaba marcadamente elevada en 3.481 nanogramos, con un NT-proBNP en 724, que estaba aumentada para su edad. Estos son los exámenes, digamos, de extensión iniciales que se le practicaron a su ingreso, unos hemocultivos negativos, unas pruebas tiroideas normales, como estábamos en pandemia, una PCR para SARS-CoV-2 negativa y una prueba inicial de VIH que también estaba negativa. Con esto en mente, se consideró la posibilidad de estar frente a una alteración de tipo cardíaco que todavía no se hubiera establecido, por lo cual entonces se le hizo una resonancia magnética cardíaca. Llamativamente, demostraba miocarditis leve, parcheada, de etiología por determinar, sin necrosis miocárdica, y describían una leve hepatoesplenomegalia. Ustedes me dirán, ¿pero dónde está la fiebre? Pues en los 5 días que llevaba en ese momento de vigilancia a la paciente, pues vemos cómo la temperatura alcanzaba inclusive los 40 grados sin guardar realmente un patrón específico. Igualmente lo hacía la frecuencia cardíaca, con frecuencias cardíacas sostenidas de hasta 120 latidos por minuto. Me gustaría preguntarle al doctor Vélez, durante mucho tiempo se nos hacía énfasis en los libros de medicina interna sobre la importancia de interrogar el patrón de la fiebre. ¿Realmente este patrón nos dice algo?
Bueno, yo generalmente, pues ustedes saben que yo peleo mucho con los médicos de los pisos con la fiebre. Pues, que le dio fiebre, que acetaminofén, que dipirona, que no sé qué. Digo, hombre, quítele todo eso. Yo nunca he visto morir a nadie de fiebre. No. Déjelo solo, a ver, para poder saber qué pasa, cómo es, cuándo le da, se asocia o no se asocia. Porque hoy por hoy yo creo que no vemos ningún patrón de fiebre. El único patrón de fiebre que yo hoy veo es lo que se llama la fiebre de Pellstein, que el individuo me lo dice en la casa, no aquí, porque aquí es de ir. Y en cualquier clínica, es decir, todo está modificado con el acetaminofén, la dipirona y la pastilla y esa, digamos, fijación que tienen, que no puede tener fiebre. No. Entonces yo creo que hay que bregar, quitar todo eso y dejar todo eso. Pero aparte de que yo quito todos los días, al otro día miro y otra vez le pusieron, llega otro y bueno, es una locura. Entonces eso interfiere con la situación. Yo diría que la fiebre de Pellstein es para mí muy importante. ¿Qué es la fiebre de Pellstein? Es el individuo generalmente con una enfermedad, digamos un linfoma, que le da fiebre intermitentemente, es decir, le da fiebre hoy, pasa 2 o 3 días y no le da fiebre, y la fiebre se asocia a sudoración. El individuo generalmente asocia que le dio la fiebre porque se comió tal cosa o hizo tal cosa y se le quitó porque tomó tal cosa, tal otra, y simplemente es la circunstancia natural de esa fiebre. La otra cosa que es importante para mí en la fiebre es si se asocia a temblor y escalofrío franco, es decir, una cosa es temblar así. Ese tipo de fiebre es muy, digamos, ayuda a pensar que el individuo tiene algo intravascular, que es lo típico es la malaria. Pero también, digamos, bacteriemia, otros gérmenes intravasculares pueden dar eso, y las vasculitis sistémicas, la poliarteritis nodosa y otras vasculitis sistémicas se comportan igual. Entonces, digamos que ese tipo de circunstancia, severa leucocitosis, fiebre con escalofrío y temblor, en un individuo que tiene 70, 60 años, y usted le mira las piernas, ese individuo puede tener una PAN. Entonces son enfermedades un poco inusuales, pero son así. Pero hoy por hoy, el patrón de la fiebre en las clínicas, y en esta clínica en particular, por decir algo, yo creo que todas, es muy difícil porque hay una gran presión de la enfermera, del paciente, de los mismos médicos, de no permitir ninguna fiebre. Entonces uno finalmente no sabe si el individuo está mejor o peor, siempre lo están tapando. Entonces yo abogo por no hacer eso, ¿sí? Para poder saber la verdad, si está mejor, si está peor y todo. Y lo otro es que la temperatura corporal es distinta en diferentes circunstancias. Y un problema que tengo con frecuencia es el siguiente. Hay un señor que lo operan, es una cirugía grande, lo operan y está hospitalizado y está con su esposa. Y entonces yo voy a verlo y le digo, hombre, no, yo creo que usted está mejor, tal cosa. Y la señora, no, ¿cómo así, doctor? Imagínese que yo tengo un termómetro aquí escondido. Y yo le tomo la temperatura a mi marido y a mi marido le da 37,9, 38, y a mí, yo me la tomo y a mí me da 36,5. Y le dije, señora, pues que a usted la operaron, usted ¿cómo es la cosa? Entonces hay que saber que hay ciertas circunstancias, cirugías, politraumas, otras infecciones que aumentan el metabolismo corporal y que la temperatura basal no es igual la del señor que acabaron de operar o hacerle una cosa pues importante versus su acompañante que pues no, lo vino a acompañar y que no está bien. Entonces esas cosas hay que tenerlas claras en la cabeza. Lo mismo que la mejoría de la fiebre en el tiempo. El individuo va a pasar por un estado hipermetabólico un tiempo, va a tener temperaturas corporales más altas y luego de un tiempo va a bajar. Entonces, la definición de la fiebre de que sea más de 101 grados Fahrenheit, es decir, 38,3, es muy importante porque muchos individuos pueden tener temperaturas debajo de 38,3, bajo esas circunstancias, y eso no es fiebre. Entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Bueno, doctor, teniendo en cuenta que hay una cronología, desde que el paciente estuvo hospitalizado en la periferia, ahora llega a nuestra institución, veo que nos adelantamos ya pues aparte de los paraclínicos básicos que se le hace a un paciente con fiebre, tenemos troponina, ProBNP, bueno, pruebas de función tiroidea, pero digamos antes de eso, desde el contexto de un paciente que aún está en esa intermitencia entre el síndrome febril agudo, de causas infecciosas, enfermedades tropicales,
y que poco a poco va avanzando a una patología más compleja, digamos que ayudas diagnósticas faltarían en este momento, o cuál es el paso a seguir. Bueno, en este momento, a mí me parece que la radiografía torácica inicial de esta señora no es normal. La señora tiene un corazón grande y un pulmón congestivo, que por esa razón y con su antecedente, digamos que había que descartar en primer lugar que esta paciente, y le pedimos una troponina que le dio elevada. Entonces ella tiene una inflamación cardíaca. Entonces, ¿por qué va a tener una inflamación cardíaca? Una endocarditis no es suficiente para elevar la troponina. Sin embargo, una CIB, mientras más pequeña sea la CIB, más es el chance de infección. Es decir, mientras más rápido sea el jet que pasa por el huequito, más es posible que se infecte. Sin embargo, pues en el eco no se observó algún hallazgo parecido con esto, y teníamos el pecado de que a esta señora le habían puesto antibióticos en otro lado, cosa que le quitamos y pues tratamos ahí de ver. Pero en ese momento nuestro diagnóstico de esta paciente tiene una miocarditis. ¿Cómo es la cosa? Entonces, digamos que la miocarditis también es un espectro en el cual hay muchas causas, ¿no? Infecciosas, tóxicas, inmunológicas, todo ese, digamos, ese perfil. Entonces, luego de que nosotros consideramos que su diagnóstico era el de una miocarditis, entonces obtuvimos, o la prueba que se debe obtener en ese caso es una, acorde, no en todos los casos, en el caso de esta señora en la evaluación que iba, era una resonancia magnética cardíaca. Ese es el examen clave, fuera de unas pruebas, digamos, serológicas frente a las causas que podrían, digamos, causar la endocarditis. Pero esto fue orientado por los datos y la evaluación de las circunstancias como iba. Hay un punto, pues, faltan muchos exámenes y cosas que ya han pasado por ahí. Seguramente se hizo una electroforesis de proteínas. Se trataron de valorar, yo no sé, una buena pregunta para el doctor Ahumada, si se solicitan marcadores tumorales, si eso le sirve a uno o se acaba de enredar, el PET, en fin. Y empieza uno, cuando todo esto sale negativo, a pensar en histología. Uno quisiera tener una biopsia de algo, y de donde hay un órgano que está inflamado o está alterado su anatomía o está mostrando que está sufriendo. Encontramos una fosfatasa alcalina elevada, gamma glutamitransferasa elevada, piensa uno, de pronto nos orienta, ya empieza uno a pensar, biopsia hepática. Si tenemos una electroforesis de proteína alta ahí, entonces dice uno, ¿será que esto es una amiloidosis? Ya empieza uno a buscar y hacer de pronto una biopsia de médula ósea y hacer biopsia para mirar en la grasa el rojo Congo. Si tiene compromiso cardíaco, empieza uno como a pensar, ¿será que llamo al cardiólogo, intervencionista, que le haga una biopsia endomiocárdica? ¿Será eso? Entonces ya empieza uno a buscar también, si nada de esto lo orienta a uno, es pensar en histología, buscar el órgano que de pronto un aporte desde el punto de vista histológico le pueda servir. Bueno, en la misma línea de la respuesta hacia los marcadores tumorales, pues los marcadores tumorales se utilizan en la tamización, algunos, la verdad, y no tienen mucha evidencia. En este caso de esta paciente, una paciente joven, los marcadores usuales que a veces uno ve que se solicitan en el piso, antígeno carcinoembryonal, o sea, 19M, alfa-fetoproteína, yo diría que sin la presencia de una imagen no tiene ningún valor diagnóstico. ¿Listo? Y lo otro, que en el contexto de esta paciente, para descartar, eso en el contexto de un tumor sólido, en el caso de un tumor hematolinfoide, la mejor forma de evaluar en esta paciente, más allá de una LDH, sería una imagen. Sí, entonces esta paciente, en ese momento nosotros pensamos que tiene una miocarditis, pero su cuadro global es el de un síndrome mononucleósico. Pero entonces, yo digo a la gente, vea, hombre, usted tiene un síndrome mononucleósico, pero ten en cuenta que lo que le estoy diciendo es decirle mucho y no decirle nada, porque las causas de un síndrome mononucleósico son muy extensas. Eso quiere decir que usted tiene un proceso inflamatorio sistémico, usted tiene un compromiso global y pues pueden haber varias cosas. Entonces, dentro de eso empiezan a decir, bueno,
¿Y qué cosas hay que den un síndrome mononucleósico y que den miocarditis? Entonces, para ese momento ya nosotros habíamos considerado, teníamos pruebas de hepatitis A, de hepatitis B, de hepatitis C, de Epstein-Barr, de citomegalovirus, teníamos pruebas repetidas de HIV por si era un síndrome. Profe, ponemos si quiere avanzamos para que pueda poner esos datos que nos está contando y continuamos con el caso y les mostramos los resultados que el doctor Vélez nos está contando en este momento. Bueno, así es. Entonces, pues se ampliaron realmente de una manera muy importante todos los estudios infecciosos, la serología para leptospira, todos los estudios para virus hepatotropos, diferentes virus como citomegalovirus, Epstein-Barr, inclusive pensando pues que el órgano afectado de manera importante era el corazón, serología para Trypanosoma cruzi, pero pues si vemos todas las IgGs, si bien eran positivas para citomegalovirus y Epstein-Barr, la IgM era negativa. Lo mismo pasaba con toxoplasma y con parvovirus, pues que realmente fue más una pesquisa diagnóstica y todo esto fue negativo. Desde el punto de vista entonces de autoinmunidad, pues ya ahí digamos que se empezaron a conectar todas las especialidades, se ampliaron todos los estudios de autoinmunidad, unos ANAS que eran débilmente positivos, 1 en 80, patrón moteado, con unos ENAS negativos, un anti-DNA negativo por ambas técnicas, anticoagulante lúpico, una tamización en 1.47, pero un confirmatorio negativo. Perfil de SAF ampliado, beta-2-glicoproteína IgG-IgM, anticardiolipina IgG-IgM negativas, ANCAS por ambas técnicas negativas, un factor reumatoideo que estaba normal en 14, un complemento que estaba, pues no estaba en valores subóptimos, una CPK normal y un CUMS directo negativo. En este momento se solicita una ferritina con un valor mayor de 100.000 nanogramos por mililitro. En este momento quiero entonces a todos invitarlos a pregunta interactiva. Entonces, la pregunta es, con una hiperferritinemia de esta magnitud, más de 100.000, en cualquier paciente, no solo en esta paciente, su sospecha diagnóstica es la siguiente: A, síndrome hemofagocítico; B, SAF catastrófico; C, enfermedad de Still del adulto; D, todas las anteriores. Bueno, demos unos segunditos más. Bueno, efectivamente tenemos que pensar en todas estas entidades y adicionalmente hay una cuarta que no podemos olvidar y es la posibilidad de un choque séptico que no cumplía las características de una paciente que estaba en piso, ¿cierto? Pero estas 4 entidades realmente nos pueden explicar este valor de ferritina. Acá me gustaría preguntarle al doctor Ahumada, ¿qué nos dice esta hiperferritinemia en esta paciente? Bueno, la ferritina es un marcador inflamatorio que pues, se eleva en todas las condiciones inflamatorias que pudiésemos nombrar. Es importante tener en cuenta que en el contexto de esta paciente o de los pacientes con fiebre de origen desconocido hace parte de la evaluación serológica porque nos orienta hacia unas causas específicas, ¿listo? La hiperferritinemia cuando se define por encima de 1000 tiene sus valores y sus causas, pero sobre todo este tipo de hiperferritinemias conocidas como extremas, que son mayores de 25.000, nos orientan hacia unas entidades que han sido bien descritas en diferentes artículos de revisión. Entre ellos está varios de los que mencionaron, el choque séptico, la sepsis grave, el paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico, la enfermedad de Still, el síndrome hemofagocítico. Es importante tener en cuenta que nosotros siempre tenemos en mente esas 4 causas, pero hay otras adicionales que también han sido descritas, como son las hepatitis, que no es el caso de esta paciente, pues ella no tenía signos que subieran hepatitis, tenía 2 veces elevadas las transaminasas, y otra es la mieloptisis o la infiltración tumoral de la médula ósea por un tumor sólido. También han sido descritas como causas de hiperferritinemias en extremo. En este paciente yo tengo una salvedad y es la siguiente: ya es una paciente que ha sido bien estudiada,
se le han hecho varios cultivos, es decir, la sepsis o el choque séptico, ni siquiera estaba choqueada, de hecho, ya tenía fiebre, pero ni siquiera se descompensaba. Entonces, creo que esa causa etiológica es muy poco probable, ¿listo? Lo otro es acerca del SAF, el SAF catastrófico, que se define como la trombosis con falla multiorgánica, eleva mucho la ferritina y pues yo vi que en esta paciente dentro de su perfil de autoinmunidad, que lo solicitamos y lo hemos solicitado todos, está el anticoagulante lúpico y los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína y anticardiolipina. Hay que recordar muy bien que si el paciente, las indicaciones de pedir ese tipo de perfil es en pacientes que tengan evidencia de trombosis venoarterial, ¿listo? O evidencia histológica de microtrombosis. Hay otro escenario como la morbilidad obstétrica, donde también está indicado, u otras causas como trombocitopenia junto con otro síntoma que sugiera algún tipo de enfermedad inmune, como caída del cabello, rash cutáneo. Esta paciente no tenía ninguno de esos. Tampoco tenía lupus, que es otra de las indicaciones para evaluar, es decir, de lo que se ha solicitado, y esto sirva como para hacerle el mensaje de retrovisor, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídidos, si bien hace parte de un descarte en los casos de hiperferritinemia, solamente se debe solicitar el perfil si el paciente tiene evidencia de trombosis venoarterial o microtrombosis histológica. Entonces, esta paciente no creería yo que tuviese un SAF catastrófico. Entonces, yo descartaría de entrada esas dos anteriores. Puede tener también un síndrome fagocítico primario o secundario, lo puede tener, es una paciente joven. Puede tener una enfermedad de Still, pues eso sí le corresponde al doctor Cañas. Muchas gracias, doctor. Doctor Vélez, de manera concisa, en aras del tiempo, ¿usted consideraría que qué nos pudiese aportar un PET scan en este escenario clínico de esta paciente? Yo creo que es una muy buena prueba que puede ser de gran utilidad, y el scan puede ser de utilidad en dos escenarios: las enfermedades neoplásicas y las enfermedades infecciosas. Y me queda una duda, pues, que no he podido resolver, que de pronto el doctor Cañas me ayuda, y es que específicamente en esta paciente y en otros pacientes, yo he utilizado a lo largo de los años, dentro de la evaluación del síndrome prolongado, cuando llegan a estos puntos, una gamografía ósea de 3 fases, pero les pido el favor que miren con cuidado las pequeñas articulaciones, porque hay veces es una gran pista. Y la pregunta o la duda que yo he tenido es: ¿qué tan útil es el PET scan en esa evaluación articular de pequeñas articulaciones? Y he encontrado respuestas muy variables. Yo pensaría que ellos se centran más en otros territorios y no me queda, pues, no siento total confianza en el sentido. Pero creo que en términos generales y en relación con las posibilidades, digamos, neoplásicas e infecciosas, es una muy buena prueba que combina, pues, la imagen del CT y la imagen de la glucosa marcada, además que es una prueba importante en una paciente como estas, en donde vemos que su situación se está moviendo fuertemente de los porcentajes de probabilidades del año 61 a muy probablemente a los porcentajes de posibilidades actuales. Y como decía Fabián, yo creo que se va haciendo improbable la infección, la neoplasia se va haciendo rara, y vamos quedándonos con la posibilidad o de una enfermedad reumatológica o de un cuadro desconocido. Nos vamos moviendo hacia esas posibilidades que son las posibilidades de hoy. Bueno, no sé, ¿qué opinas del PET para la Yo creo que son exámenes muy importantes. Seguramente ya pasó también por una gamografía ósea. Hay que sacarle tiempo al paciente otra vez, al cuarto o quinto día, sentarse con él, interrogarlo otra vez. Que la ferritina alta, no podemos encuadrar de entrada que esto se trate de una enfermedad de Still del adulto. Palpar el paciente, percutirlo. Resulta que a veces hay por allá una disquitis por allá de una bacteria bien complicada y eso nunca se había percatado y empieza uno ya a ver cosas también en este tipo de imágenes. El PET scan nos ha servido muchísimo porque algunos casos de síndrome febril prolongado nos ha orientado hacia arteritis de células gigantes, hacia Takayasu. Tiene una sensibilidad importante de ver en la aorta este tipo de hipercaptación, un metabolismo alto en la aorta nos orienta hacia eso. Sin embargo, la aorta
nos sigue trayendo muchas sorpresas, neoplasias con metástasis en la aorta, tuberculosis metida en la aorta, y empieza uno a tratar el paciente y tiene que ir con mucha cautela, atraer el paciente hacia uno, tener una gran confianza, que el paciente tenga confianza con uno y se dé cuenta que siempre está escarbando y nunca para de hacerlo hasta que ya uno está totalmente seguro de que las cosas están bien y lo suelta. A veces arranca uno un tratamiento. Listo, este cumple criterios para enfermedad de Still del adulto, ferritina alta, tiene un brote, la fiebre es más o menos característica, tiene hepatoesplenomegalia, lo digo por un paciente que tuve así y ya me tocó, no se puede uno entrar, como dice el maestro Vélez, no entrar en parálisis por análisis, grave. Entrar a voltear, se va a comprar usted un televisor y entonces le muestran el char, que litache, y usted se enloquece y sale de la tienda y no lo compra, buscando si sirve o no sirve. No se puede volver uno, no puede tener un TOC adquirido ahí bien complicado, tiene que actuar. Y bueno, esta paciente definitivamente tiene un Still del adulto, tiene ferritina, tiene todas estas cosas, y le empezamos los esteroides, le empezamos las cosas, y al otro día nos llegó el reporte de la translocación esta de una leucemia mieloide crónica que también da hepatoesplenomegalia. ¿Qué pasa aquí? Echémonos para atrás, volvamos a llamar al hematólogo, mire esta vaina que ustedes lo solicitaron y llegó una semana después. Le empezaron un imatinib más elevado, no sé qué cosa, y esa paciente seguía con fiebre y se fue mejorando, y la enfermedad de Still se fue borrando poco a poco con el tiempo, se demoró como 6 semanas, y era una leucemia mieloide crónica en una niña de 18 años. Esas van vainas que lo dejan a uno hacia el presente y hacia el futuro, de que siempre hay que tener una cautela y que nunca uno puede asegurar nunca un diagnóstico. Es que estoy seguro que usted tiene, hasta ya el error lo cometió. Siempre dejar el beneficio beneficio de la duda. Los criterios que comentaba el doctor Vélez, acuérdense, tiene sensibilidad, revisen bien eso, el 92%, el 95%. Uy, esto es alta, pero hay un pedacito de pacientes que quedan por fuera. Doctor, muchas gracias. Como para ir finalizando, vamos a ir hablando de algunas conclusiones, cómo se desarrolló el caso. Bueno, entonces finalmente pues se le hizo el PET scan que mostraba moderado hipermetabolismo en adenopatía supra e infradiafragmática asociado a compromiso esplénico y de médula ósea, y sugería entonces para biopsiar adenopatías laterocervicales derechas, axilar e inguinal izquierdas, sin captaciones patológicas a nivel cardíaco. El 25 se llevó a resección del ganglio cervical y estos fueron los diagnósticos de esa biopsia. Un ganglio linfático cervical derecho con biopsia inmunohistoquímica que concluía hiperplasia linfoide paracortical. Teniendo entonces esto en mente, la posibilidad de que se tratara de un síndrome fagocítico o una enfermedad de Still del adulto, se le hizo una biopsia de médula ósea. La citometría de flujo sugería que no había infiltración neoplásica y finalmente la biopsia de médula ósea mostraba una médula ósea hipercelular de predominio mieloide sin evidencia de infiltración neoplásica. Los mielocultivos negativos. Ya entonces, ¿qué podemos concluir de estos resultados, doctora Ahumada? Bueno, en cuanto a la imagen, el PET orientó hacia qué sitios biopsiar. Definitivamente, pues, en este caso de esta paciente, es importante además de ver cuáles están captando, qué tipo de captación hay, de acuerdo a las unidades sub. Si son sub, sobre todo más de 7 y sobre todo más de 10, eso orienta más que sean de tipo neoplásico. Y el tamaño de los ganglios también, si son más de 1.5, también orientan a que sean más de tipo neoplásico. En este caso, en esta paciente, lo que le salió fue una hiperplasia linfoide paracortical. Nosotros, si recordamos el ganglio así rápidamente, pues nosotros lo dividimos en una corteza y una médula. En la médula están más que todos los vasos y en la corteza están los folículos linfoides, y las zonas paracorticales, los sinusoides y las trabéculas. Las hiperplasias nosotros las podemos dividir en varias: hiperplasias foliculares, hiperplasias parafoliculares, o interfoliculares, sinusoidales, granulomatosas y necróticas. La mayoría son reactivas, y este tipo de hiperplasia linfoide paracortical es reactiva sobre todo a virus, a herpes virus, sobre todo Epstein-Barr, pero también hay que tener en cuenta que uno tiene que hablar con el patólogo, y ese tal vez es otro de mis mensajes en este seminario. Es decir, en estos tipos de pacientes uno tiene que acercarse al laboratorio
ir allá, charlar con los colegas también, pero ir al laboratorio, preguntarle al patólogo, mira, este paciente no sé qué tiene, qué le ve usted, ¿por qué? Porque a veces estas hiperplasias paracorticales se confunden con linfomas Hodgkin o linfomas de células T periférica, de hecho se definen como una reacción de célula T. Las hiperplasias folliculares que también nos han descrito en informes de biopsias se pueden confundir con linfomas B de tipo linfoma B folicular, que requiere pues la evaluación por inmunohistoquímica e inclusive la realización de pruebas moleculares. En cuanto a la biopsia de médula ósea, es importante tener en cuenta de que no hay infiltración neoplásica, tampoco en el mielograma, pues en la biopsia, perdón, está descrita la presencia de hemofagocitos que sí que son difíciles de ver, y ahí sí hablo por experiencia propia. Cuando uno se sienta a ver hemofagocitos, tiene que sentarse por ahí 15, 20 minutos a ver la placa punto por punto a buscar los hemofagocitos. Entonces son difíciles de ver y por eso hace parte de uno de los criterios no esenciales, pero de los criterios de síndrome hemofagocítico. Y en cuanto a los mielocultivos, lo que mencionó el doctor Vélez, en aras actuales pues del rendimiento que tienen los cultivos en sangre periférica, los mielocultivos han perdido, pero igual siguen teniendo algún valor, sobre todo en pacientes como estos, con fiebre de origen desconocido, en los cuales tengan algún tipo de afección en el hemograma, sobre todo citopenias, si tienen esplenomegalia, elevación de la LDH, o si tienen leucoeritroblastosis para encontrar algo hematolinfoide o algo secundario. Hemos encontrado varias razones y por eso, pues, personalmente yo ya no niego ningún mielocultivo. Si el infectólogo me lo está pidiendo es porque él lo requiere y entonces no lo niego y la verdad no tengo ningún problema en realizarlo. Hemos encontrado también tuberculosis, que a veces son difíciles de diagnosticar y que pueden orientar el diagnóstico de este tipo de pacientes. Doctora Humada, muchísimas gracias. Quisiera que Paola nos diera un par de conclusiones finales del caso. Una última pregunta para el doctor Cañas, para que haga entonces finalmente la conclusión del caso. Doctor, ¿las enfermedades autoinflamatorias son equivalentes a las enfermedades autoinmunes? Son dos situaciones diferentes. Es como una clasificación más o menos reciente. Estas son enfermedades multisistémicas. Cuando está enfrente a una enfermedad multisistémica, escriba cada cosa, tiene compromiso de piel, hepatoesplenomegalia, tiene compromiso hematológico de tales y tales características. Todas estas enfermedades sistémicas hay que descartar cuáles son autoinmunes, cuáles son autoinflamatorios. Autoinflamatorio quiere decir que no tiene autoanticuerpos o linfocitos T autorreactivos. Sin embargo, todas estas enfermedades se solapan. Se puede decir que hasta una artritis reumatoide es una enfermedad, tiene muchos componentes autoinflamatorios. Estamos pasados de tiempo. Ya finalmente entonces, si estamos frente a una enfermedad de Still del adulto, ¿cuál es el manejo de elección, doctor? Pero esto es muy difícil porque la enfermedad, yo creo que lo importante fue el ejercicio que hicimos acá. Si ya tengo la enfermedad de Still ahí, lo importante en esto es tener el diagnóstico. Si nosotros no tenemos diagnósticos como clínicos, estamos perdidos. Ya si tengo una enfermedad de Still, pues esteroides, anti-TNF, anti-interleuquina 1, ya pensaría uno un poco de cosas. Eso sería motivo pues de una charla reumatológica y de qué hacer en cada paciente específico. Pero yo creo que y hay muchas cosas por hacer en estos pacientes, pero yo creo que eso ya sabiendo la enfermedad ustedes pueden estudiar, me voy a estudiar a ver qué le doy a este paciente mañana. Lo importante es hacer el ejercicio que se hizo con esta paciente para llegar por descarte, por eso es que los reumatólogos entramos de último, a hacer un diagnóstico de estos y empezarles un esquema de manejo. Bueno, entonces ya para concluir, finalmente a la paciente se le empezaron pulsos de esteroide, este era el comportamiento que tenía la temperatura, como ustedes pueden ver, empezó a descender, este era el comportamiento de la PCR también después del esteroide, de la LDH, y finalmente el descenso marcado que tuvo la ferritina. Se le dio salida con prednisona 50 miligramos por 2 semanas más y luego se inició descenso, más colchicina, más AINES. En control ambulatorio y de acuerdo a evolución y perfil hepático se definirá inicio de metotrexate más tocilizumab. Entonces, muchísimas gracias por este caso. Creo que pues las conclusiones y los mensajes quedaron muy bien interiorizados. Quiero agradecerles personalmente a los doctores por toda su colaboración, a Andrea, a María Carolina, que participaron en la construcción del caso, y al doctor Muriel. Muchas gracias a ustedes por su participación.